Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Lo mejor del partido para mí en particular fue el bocadillo de tortilla que me comí junto a mi mujer, excelente también en la cocina, en el descanso del partido en el modular y que sirvió de olvido para la pobreza goleadora del Real Zaragoza, cuyos jugadores parecen tener miedo a golpear el balón. Y es su trabajo. De eso ganan dinero, unos más y otros menos. Es verdad que el arbitraje fue polémico, controvertido, que no midió por el mismo rasero a los dos equipos y que antes del gol tuvo que expulsar por doble tarjeta amarilla a un jugador del Córdoba. Y para colmo resulta que Saidu marcó el gol en propia puerta. También hay que reconocer que ellos eran muy duros y que perdían el tiempo de una manera espectacular. Pero amigos, esta es la segunda división, correosa, con malos arbitrajes y con malos futbolistas, y no nos tiene que pillar de sorpresa. Desconozco lo que pasará en minutos, días o semanas, pero tiene una solución muy difícil. El vestuario y el entrenador no parecen ser una familia feliz, y no va a cambiar en nada Gaby Fernández, aunque se lo diga, le presione o le exija Chema Indias, y que la dinámica es tan negativa que la salvación es ahora la única opción posible tras 6 puntos de 24 conseguidos. Pero Gaby sigue con lo mismo, no merecieron perder. El tremendo refrán que sirve para definir esta ocasión y que suelo emplear a menudo vale otra vez para esta circunstancia. La operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Esto no hay quien lo arregle porque igual no se quiere arreglar por otros objetivos empresariales de mayor calado. Somos todos unos ingenuos representantes de la plebe ante la oligarquía y ante las personas que mandan dentro y fuera de los despachos. Y a saber qué tipo de uniones hay también a nivel nacional o internacional. Nunca se sabe. Y es hasta posible que no preocupe demasiado el descenso. Recordemos que la deuda desaparecería. Estoy cansado de ver cómo está muriendo el Real Zaragoza, desde que Marcelino Iglesias le dio al ínclito Agapito el club en manos de Alfonso Solans, y cómo compró por €1 la propiedad el grupo de poderosos locales que ya quería entonces remodelar o construir la Romareda en otro terreno. Pero llegó al poder el amigo Pedro Santisteve y tuvieron que aguantar una legislatura hasta encontrar un par de años más tarde a Jorge Mas y sus amigos para seguir en la pomada. Y ahí estamos, que no sabemos lo que va a pasar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene, ni si la Romareda, la nueva Romareda, servirá para acontecimientos músicos o carreras de perros salchicha. Aquí tenemos a Fernando Muñoz, que se ha cortado el pelo y le hace la cabeza más grande, y eso es malo al principio, pero bueno, ya nos iremos acostumbrando. Muy buenas noches. Después de esta introducción, ¿yo qué te quieres que te diga? Pues buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿He dicho alguna cosa que no sea verdad? No, lo de la cabeza es que cada uno llevamos la que tenemos. Sí. De momento no me han dado una vara para perseguir niños, con lo cual tampoco debe ser tan desmesurada, pero dicho lo cual, me preocupa todo lo que has dicho y algo más. Ya sabes que yo no llevo sombrero porque no hay talla. Por cierto, ayer vi a un compañero nuestro que habitualmente aparece en este programa con un sombrero de color caña, muy elegante él, que hace pronósticos que a veces no acierta, pero lo voy a dejar ahí. Dicho esto, me preocupa una cosa que no has mencionado, o lo has mencionado de medio lado. ¿De medio lado? Pues sí. Me he cambiado de postura. El campo donde está jugando ahora el Real Zaragoza es una tumba. O sea, es una tumba. Ayer había 15.000 personas y es como si hubiera 4. Quitaos los del fondo que cantan y gritan. El campo es una tumba. Si el Zaragoza tiene que echar mano de ese estadio para no bajar, nos ahorramos 6 meses de competición porque bajamos, seguro. Si la propiedad cree que este señor que se sienta en el banquillo, que ayer se autoexpulsó para no estar en Almería y para no estar el siguiente partido en casa, si la propiedad cree que este señor nos tiene que llevar a alguna parte, ya les adelanto yo dónde vamos a ir. Al descenso, pero de cabeza. Bueno, y voy a dar 11 razones cuando me des paso. Sí, pero si primero saludamos a Andrés Ramírez. Hola, sí. Buenas noches a los dos. Si el problema, y a todos, el problema no es ese, el problema es que no hay un plan B, porque es un hombre que viene avalado por el Atlético de Madrid, y entonces, ¿cómo
yo creo que las soluciones no se toman en Zaragoza, que se toman en otro lado, y que evidentemente lo que está claro que Gavi no puede aguantar más en el banquillo, porque hay que reconocer que yo comenté ya el otro día, en el partido anterior contra el Mirandés, sí, se entreabrió la puerta para hacer una temporada, para tener una temporada tranquila, no para aspirar a nada más. Entonces, el problema es que la puerta se ha vuelto a cerrar, porque ganas al Mirandés, sales del descenso, pero el domingo estás otra vez, al día siguiente estás otra vez en descenso, porque han ganado todos los de abajo, lo que quiere decir que no ha cambiado para nada. Nivel de autocrítica cero por parte de Gavi, porque si no cambiaría cosas que no cambia, y después una cosa evidente que te pregunta un aficionado. Cuando un equipo, el mejor de un equipo ayer, fue un jugador que en verano lo quiere ceder, que además es el único que crea peligro, que es Marcos Cuenca, tienes un problema, porque entonces el resto de jugadores están rindiendo por debajo del nivel que se espera y el culpable de todo es el entrenador. Pues vamos ahora con esas 11 razones que nos decía Fernando Muñoz y que estamos absolutamente expectantes, yo creo que ansiosos y con una debilidad máxima para escucharlas, analizarlas y absorberlas. Yo, francamente, creo que es que a estas horas ya no debía ser entrenador, que tampoco sé si sigue estando en el cargo a estas horas, pero bueno, desde mi punto de vista no debía seguir un minuto más por estas 11 razones. La primera por sus números, la segunda por sensaciones en el campo, por fútbol, por los cambios, por los goles marcados, 4 en toda la liga, por la imagen de impotencia cada vez que encajamos un gol, el equipo es un fantasma el resto del rato, hasta que pita el árbitro, por su nulo rédito a balón parado, da igual una falta, un córner, ayer sacamos 2 faltas, una fue a la barrera, la otra están buscando el balón todavía, por la nula importancia del rival, da igual contra quién juguemos, parecen el Bayern de Córdoba, el Borussia de Miranda, nos gana cualquiera, excepto el Mirandés, pobre gente, por su inexistente lectura de las modificaciones contrarias. Ayer le hacen 2 cambios otra vez el entrenador del Córdoba, quita al que iban a expulsar y luego le coloca media punta y se volvió loco, o sea, no supo leer el partido, no lo leí nunca. Luego lo del vestuario, eso es creo que son 3 bandas, habitualmente se dice que un equipo es una banda, pues creo que aquí, por lo que tengo entendido, hay 3 bandas y que solamente una está con el entrenador, con lo cual imagínate lo bien que podemos estar. Y la última y definitiva, que es que este señor no era el entrenador de Chema Indias, que es el que ha hecho la plantilla. Con lo cual, parte de un error crucial el director deportivo asumiendo a este señor como suyo. Ayer yo lo tenía 4 filas detrás de mí y el hombre se pegó todo el partido apuntando cosas. Desconozco qué es lo que apunta, pero yo si quiere que le diga una cosa, le puedo dar el teléfono de un entrenador que está dispuesto a venir, que no es Abelardo, porque ya también voy a decir otra cosa. Si el Real Zaragoza cambia a Gavi para que venga Abelardo, yo automáticamente dejaré de ir al campo hasta que Abelardo deje de ser entrenador del Zaragoza. Porque claro, tomaduras de pelo ya hemos tenido bastantes. A mí me han cortado el pelo, no me lo han tomado. Pero si Abelardo tiene que ser el entrenador del Real Zaragoza, yo aquí anuncio públicamente que veré los partidos en mi casa con mi familia, no pasaré frío, no me mojaré y estaré encantado de la vida. Pero con todo lo que ha dicho Fernando, al final en el partido de ayer comete un error grave en la dirección de la segunda parte, y es que si tú metes 4 delanteros, 28, y no tienes quien suba el balón, a mí me da igual, porque claro, si no tienes quien lleve el balón arriba para que rematen, por muchos delanteros que tengas, esa es una máxima del fútbol, que por muchos delanteros que tengas, si el balón no llega arriba, no vas a crear peligro. Y después, yo me alegro mucho por Marcos Cuenca, evidentemente que al chaval les hagan bien las cosas, pero, repito, insisto, ayer fue el único que creó peligro. Entonces el Zaragoza tiene un problema grave, que no juega nada, que no sabe a lo que juega. Cuidado, yo estoy con el comentario de Paco. Para mí, el Zaragoza hace una buena primera parte, una aseada primera parte, como se dice en el argot de los toros. Para mí el árbitro ayer posiblemente sea uno de los arbitrajes más dañinos de las últimas temporadas, porque prácticamente no te deja pasar del centro del campo, al equipo contrario le deja cortar el juego, pero con todo eso el Zaragoza tampoco hizo mucho por ganar el partido. Entonces, si tú después de todo esto, el entrenador no cambia nada, sale a la rueda de prensa,
las sensaciones siguen siendo buenas, tengo que cargar contra el árbitro, contra todo el mundo, mi equipo no ha jugado nada y no reconoces que el árbitro ha estado mal, que el equipo contrario tenía que haber sufrido una expulsión al principio de la segunda parte. Eso estamos de acuerdo, pero después reconoce también que tu equipo ha hecho muy poquito por ganar el partido. Esas segundas partes son horribles y hablaremos del árbitro, que también es una circunstancia que perjudicó al Real Zaragoza, pero esta liga, con estos árbitros, con estos campos y con este público, ya sabíamos que se iba a desarrollar, y hasta con este tipo de jugadores, o sea que tampoco es un problema que haya surgido en contra del Real Zaragoza concretamente. Hombre, y el director deportivo, decía Fernando que lo tenía 4 filas más atrás, tienes cosas ya para pegarse un tiro, porque si tú has fichado un lateral derecho, un especialista de banda no juega, no juega. Es verdad. Porque claro, no juega. Resulta que juega Francho, Juan Sebastián ha desaparecido y el lateral derecho que te traen para jugar en esa posición que tú has pedido un lateral derecho, no lo pones. Valeria, a mí que me digan para qué ha venido aquí. Para asustar a los demás con ese corte de pelo que se Claro, para qué ha venido aquí, porque es un jugador que está totalmente fuera de forma. No, pero... Parece ser, explicaba Gaby, que la temporada pasada, al margen del tema deportivo, que debió tener algunos problemas personales o de algún otro tipo que le han afectado al jugador. Entonces, Codro tampoco nos vale. Estamos jugando con Dani Gómez, que yo repito e insisto, no tengo nada en contra de Dani Gómez. Al contrario, me parece el jugador más humilde de la plantilla porque es el que más trabaja los partidos. Pero no es un delantero que valga el dinero que le ha costado al Real Zaragoza. Entonces está claro que el director deportivo tiene para pegarse un tiro, pero también para pensar que al final la composición de la plantilla a lo mejor no es tan buena como dicen ellos. Claro, de todo lo que ha dicho Andrés, hay cosas que son irrefutables. O sea, Marcos Cuenca provocó al entrenador del Mirandés a cambiar el lateral izquierdo porque le hizo un roto en la primera parte el otro día. Y hay que destacar que ahí el único problema es que el chaval en el remate no estuvo acertado. Pero también las dos jugadas no eran fáciles de rematar, porque la que le da Dani Gómez, en vez de tirar a portería, a sorpresa incluso del propio Marcos Cuenca, le da el balón. No, hijo, tú has ganado la ventaja a los centrales y es recto y haces gol, que para eso es un delantero. Pero bueno, Dani Gómez no sé si es muy delantero. Pero decía que el otro día cambiaron al lateral izquierdo del Mirandés, ayer cambian al lateral izquierdo del Córdoba porque se iba a la calle, o se tenía que haber ido a la calle, con lo cual el trabajo de Marcos Cuenca muy bueno. Hablabas de los 4 delanteros. Hombre, a mí me hace mucha gracia que cuando justo marca el gol el Córdoba, llama a Bagdar y llama a Codro. No, si tú estás jugando en casa, que lo dijimos aquí la semana pasada, dijimos, ya veremos a ver si con tanto centrocampista en la Romareda el equipo juega al fútbol, porque el otro día jugamos de aquella manera. Advertimos de que un centro del campo físico, y que a lo mejor nos iba a costar mirar los partidos en casa, como así sucedió. Como así sucedió. Entonces, claro, la gente al final, cuando decimos aquí las cosas, que cada día tenemos más audiencia, te lo tengo que advertir, porque en la Romareda me paró gente, cuando decimos una encuesta, que luego se verá, incluso fuera de la Romareda, la gente dice, oye, pero este programa, joder, está muy bien y tal. Digo, bueno, pues gracias. Pero bueno, no venía eso. Venía que si tú pones 4 delanteros, demuestras que no tienes ni puñetera idea. Soberón lleva sin jugar, desconocemos cuánto. El otro día Miranda a Vitoria ni viajó porque no estaba. Lo de Valeri, como tú bien dices, aparte de asustar a los niños... Joder, y a los mayores. Y a los a los niños fundamentalmente... Que el ascensor y te aparece. Claro, lo pone, según sale, lo pone de interior izquierda, cuando Tasende parece que pide el cambio, lo retrasa de lateral izquierdo, pero lo retrasa de lateral izquierdo para hablar con el Linier. Lo digo porque el Córdoba jugó sin extremos. Este señor, cuando está en el banquillo, ¿qué ve? Porque el único fútbol que desarrolló el Zaragoza en el primer tiempo contra el viento, que es que ayer también oí que el viento nos había perjudicado. Yo no sé a qué han jugado y dónde han jugado todos los que han llegado a la plantilla de Zaragoza, porque yo entiendo que en segunda B, en tercera y en juveniles habrá viento. Pero el viento pues ahí era un problema. Pero será para los dos. Claro que es para los dos, pero en Córdoba debe ser que no hace viento nunca. Yo también quería apuntar para que no se me olvide, me parece que ayer el único cambio que hay es Tasende por Pomares. De la alineación de Vitoria, sí. Sí, entonces es que, vamos a ver. Me enfadó porque, claro, este hombre se cree que... Pero por lesiones, no por decisión técnica. Entonces, claro, es que el problema, a mí en esta vida lo que más me fastidia es que me traten de gilipollas. Y yo no voy a ruedar de prensa, pero vamos a ver, ¿a quién quieres engañar? Estás diciendo que no vas a repetir la alineación.
No repites alineación porque hay un jugador que se lesiona y cambias un lateral izquierdo por otro y mantienes todo el equipo. ¿A quién quieres engañar? Al entrenador del Córdoba, al que vamos a la sala de prensa, al que va a la Romareda a ver los partidos, porque al final lo que has hecho es el mismo equipo. Has cambiado a Pomares, que encima lo has quitado porque está lesionado, porque si no, no hubieras hecho ningún cambio. Entonces, ¿a quién quieres engañar? Es que al final te tienes que enfadar porque parece que hay alguno de estos como parece que ha inventado el fútbol, que no tienes que engañar a nadie, que tienes que poner a los mejores. Y que si cuando tu equipo no juega bien, tienes que buscar otra fórmula para intentar cambiar los partidos, que eso del plan B, el plan de partido, a mí me pone negro del plan de partido, que el plan de partido se hace según cómo va el partido. No lo tienes que imaginar en tu mente, porque si después algo de lo que tenías pensado no sale, te caes con todo el equipo. Brevemente, rápidamente. Por mi ubicación yo oigo lo que él hace o los movimientos que él quiere hacer. Ayer llama a Juan Sebastián cuando Tasende pide el cambio. Y tenía calentando a Valeri y tenía calentando a más gente. Bueno, pues desconocemos cuál es el motivo que Juan Sebastián lo llama para sentarlo y el que sale es Valeri. A ver, ¿qué tienen en común Valeri con Juan Sebastián? Lo mismo que un huevo con una castaña. Teóricamente nada. Pues si tú pretendes jugar con un doble lateral, pues me entiendo que puedas poner a Valeri. Pero si el cambio es lateral por lateral, a mí que me lo expliquen. Pero es que luego ya cuando sale Soberón, que digo, pero si este señor han dicho que no está, ¿para qué lo saca? Bueno, pues Pinilla sigue jugando en el filial, que fue el mejor con Cuenca el rato que jugó aquel día del Albacete, y los de la cantera no existen, porque bueno, lo del lateral de eso que tú has dicho, es verdad que el director deportivo tiene motivos para cesarlo, pero de inmediato. Pero lo pidió sí, él. Sí. Pero después lo que dices, yo solamente un apunte. Solo una ventaja tiene Valeri con Juan Sebastián a la hora de jugar de lateral, que es zurdo. Bien, es la única ventaja. Y la cuenta corriente. No, y la cuenta corriente, pero que hay una cosa que es evidente. Si tú llevas a Valeri en la convocatoria, está para jugar. Yo estoy de acuerdo contigo. Si calienta a Juan Sebastián es porque iba a entrar de lateral izquierdo. Pero claro, te pones al banquillo, te mira el director deportivo y dice, resulta que te he fichado a Valeri para jugar de lateral en toda la banda izquierda y al final me pones un lateral derecho en el lado izquierdo. Entonces, yo es que veo tanta incongruencia en la forma de actuar de Gavi y después lo peor de todo es que su nivel de autocrítica sigue siendo cero. Y eso es un problema muy grave cuando las cosas van mal. Por eso vamos a escuchar algunas de las declaraciones de Gavi Fernández, que ayer fue muy corto en su presencia ante los medios de comunicación. Lo primero, el análisis del partido. Yo creo que uno más en los que generamos, sobre todo en la primera parte, 4 manos a manos con el portero, y en esta categoría y en todas, si no consigues meter gol, al final lo acabas pagando con un gol en propia puerta que nos metemos nosotros mismos. Creo que otra vez nos ha pasado lo que muchos de los partidos, sobre todo en el inicio, que somos capaces de generar, pero no meter gol y luego lo pagas. Luego lo pagas en una situación que creo que el equipo no merece y te vas con una cara de tonto que no puedes con ella. También habló de la actuación arbitral. Bueno, lo tenéis que valorar vosotros. Creo que los árbitros, sobre todo cuando vienen aquí a casa, no sé lo que está pasando, si vienen demasiado presionados, si quieren demostrar algo que no son, pero la realidad es que los que pagamos las consecuencias de los errores somos nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí sois vosotros los que tenéis que hacer las valoraciones. A mí me han expulsado por dar una patada a una botella de agua, entonces parece que está más pendiente de los entrenadores que del juego. Necesitan, dice Gavi, los jugadores tener menos presión para acertar en sus decisiones, volviendo a hacer referencia que los gritos, los rumores, etcétera, pues perjudican al jugador que no se atreve a disparar a puerta. Yo soy fiel creyente de cuanto menos presión tengan los jugadores para ese tipo de jugadas, resolverlas mejor. Creo que el equipo va a avanzar mucho más. Evidentemente, a medida que van avanzando los minutos y no consigue ganar los partidos, sobre todo aquí en casa, nos empezamos a poner nerviosos. Yo el primero, y creo que ese cúmulo de cosas a los jugadores no les ayudamos. Pero hay una cosa clara, que son las matemáticas, y que una victoria en 8 partidos y 4 goles a favor son absolutamente insuficientes. Necesitamos ganar, necesitas sumar puntos para
para ir viendo reflejado en cuanto a la puntuación todo el trabajo que hace. Si no acabar de ganar, evidentemente los chicos se van a ir viniendo abajo. Yo soy el auténtico responsable de todo esto. Intentaré darle muchas más opciones para ganar partido, mucha más confianza, entrenarlo mucho más y a ver si en estos partidos conseguimos sacar puntuaciones positivas para salir un poco de esa situación de dificultad, ¿no? Pues esto decía nuestro amigo Gaby. Pero del gol del Córdoba no dice nada, ¿no? Bueno, que fue una mala suerte. Ah, bueno, por cierto, ya que dices del gol del Córdoba, si en vez de estar Andrada de portero está Adrián, está fusilado ya en la Plaza del Pilar. No, pero ahora como ha sido Andrada, entonces... No, pero si no lo digo por el portero, lo digo porque, no sé, yo ya hace mucho tiempo que veo fútbol, pero creo que la primera norma de un córner es marcar el palo. Claro, y el más alto. Vale, pues el gol entra un señor desde el punto de penalti a una laguna que había desde el centro de la portería hasta el poste. Entonces, si el portero no va a salir, porque no tiene por qué salir, porque el balón va muy cerrado, pero hombre, si tú pones a alguien en el primer palo ya despeja la pelota. Pero bueno, de táctica ya sabemos que se quedó en la primera hoja. Y al final... Efectivamente, entonces se quedó en la primera hoja, es una pena. Pero claro, luego dice la gente, no, pero ¿para qué vamos a echar un entrenador? Porque ya vamos no sé cuántos entrenadores. Ayer el Sporting de Gijón con 9 puntos ha pulido al entrenador. Quiero decir que la gente toma medidas cuando hay tiempo. Cuando luego venga el que venga y estemos a 10 puntos de la salvación con una eliminatoria de Copa que habrá que rotar a la gente, igual juega y el tal Aguirre Gaviria, pues lo digo porque el sorteo de Copa es hoy. Entonces, como ya empezamos a hacer todo al mundo al revés, pues claro, Dani Gómez, hablabas tú y me he quedado ahí. Claro, si Dani Gómez tiene que ser el único punta de este equipo, el que la coja, regatea a los centrales, dírbele al portero y meta gol, ¿nos vamos a primera red? No, a segunda red. Y es el más honrado, ¿eh? No, si yo no hablo de... Porque ese es el jugador que cuando sale del campo lo ha dado todo. No, pero si yo aquí no discuto la honradez de la gente. Lo que discuto es que si tú al final acabas poniendo a Soberón, que está defenestrado, a Bagdad, que sabemos que no te gusta, pero vamos, que lo llevarías andando en los desplazamientos y lo tienes que montar en el autocar porque no te queda otra. Le faltó sacar a Bakis. Y ayer hubo un momento que dije, acaba poniendo a Bakis con Codro y esto ya es un carnaval en vez de en febrero, en septiembre. Y esto es una broma de equipo. Este señor no puede seguir de entrenador ni un minuto, pero es que todo lo que hace es incomprensible. Aparte de tener, bueno, en la noche de Zaragoza la gente está muy contenta en la hostelería porque la plantilla de Zaragoza parece ser que, o al menos algunos de ellos, son muy buenos clientes. El entrenador tampoco se entera de esto. El otro día dijimos, ha habido cena del equipo. Lo dijimos aquí la semana pasada. Pero por cierto, la cena que tuvieron el jueves pagaron los nuevos, pero era una cena que estaba programada para antes, pero como no se ganaba nunca, hasta que no se ganó el primer partido, no se hizo la cena donde pagaban los nuevos, que por cierto salieron a 2 pesetas porque este año hay muchos nuevos. Claro, ¿y qué pasó la última vez que tenemos constancia de una cena? Que cenaron un miércoles, que era la renovación de Francho, previo al partido de Castellón, donde nos metieron 4, que nos pudieron meter 16. Bueno, pues ayer no nos pudieron meter 16 porque el Córdoba es lamentable. No tiraron la puerta. O sea, es que encima dices, no, vas penúltimo, has perdido con el último, te ha ganado el antepenúltimo, no has ganado más que al Mirandés. Entonces dices, ¿qué esperanza de expectativa tiene dejar este hombre en el cargo? Ninguna, porque si la solución es mandarlo a Almería a que nos metan 14 como mandaron a Ramírez y que de vuelta de Almería lo cesaron, oiga, del mismo error no lo cometan 2 veces. No me hables de Miguel Ángel. No, claro. Pues yo estoy convencido que si en Almería no pierde, pero al partido siguiente, si pierde veremos. Vamos por partes. Pero si no pierde... Pero que llegue a Almería ya es un crimen. Pero si va a Almería al final y no pierde allí, al siguiente partido en la Romareda estará otra vez. Vamos. Bueno, otra vez no, porque en teoría le van a caer 2 partidos. Sí, seguro. Exactamente. Vamos a ir precisamente, además, decía en la rueda de prensa el entrenador del Real Zaragoza que le habían sancionado por pegar un golpe en una botella. Eso es mentira. En el acta arbitral, independientemente de que le pegase un golpe a la botella. Dice el colegiado que fue por dirigirse a él en una situación amenazante y, bueno, quejándose de la sanción y de la expulsión del jugador del Real Zaragoza. Ayer estaba desquiciado. O sea, según iba pasando el segundo tiempo, él entró en un brote que no se hacía con el equipo, que no sabía por dónde meterle mano al rival. Al cuarto árbitro, yo no sé la de veces que se dirigió. El hombre...
no voy a salvarlo porque la verdad es que el colectivo en sí no tienen dónde agarrarlo y que encima es el que le chiva al árbitro que tiene que expulsar a Cucú porque la jugada ya había desarrollado y el otro le sopla por el pinganillo, lo tienes que pitar porque es la segunda amarilla, está clarísimo, por eso va Belsué a cargar contra el cuarto árbitro y todos los que salieron. Pero que no pita ni falta. No pita ni falta. Bueno, luego sí que la pita. Hombre, claro, ya cuando decide, claro, era el más listo. No sabía qué hacer con el balón y dijo, bueno, como expulsa esto, voy a poner el balón aquí que tiene una falta. Pero, ¿qué quiere decir? Le dijo al cuarto árbitro casi de todo. Al árbitro, aspavientos todos. Pero ya cuando le expulsan, o sea, cuando hace el cambio el entrenador del Córdoba, se vuelve aplaudiendo a la grada como diciendo, míralo, lo ha quitado porque lo iban a echar. Y el único que no se entera es el árbitro. O sea, el show de ayer era, no me puedo aguantar y estos me van a echar, me expulso yo, aunque también tengo que decir, lo dije la semana pasada, que a un buen amigo en común le dijo, antes de que me echen me iré. Si no gano en Miranda, si perdemos en Miranda, antes de que me echen yo me iré. Está tardando usted mucho rato. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestros habituales compañeros para que nos comenten su opinión, en algunos casos de tristeza, en otros de indiferencia, en otros también con una crítica realmente importante, y así complementamos todo aquello que nosotros estamos pensando y comentando. Y al primero que le damos paso es a Eduardo González. Eduardo, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los demás. Ni en plenas fiestas del Pilar somos capaces de dar una satisfacción a los aficionados zaragocistas. Hemos vuelto a las andadas. El Zaragoza ha vuelto a perder y encima en su casa. El Zaragoza está ahí, al final de la clasificación. Y esto ya no sé si tiene remedio o no tiene remedio. Muchos echarán la culpa al árbitro, yo creo que no. El partido ha sido malísimo por parte de los dos equipos, pero mucho peor por parte del Zaragoza, que no ha dado una a derechas. Yo no sé, me dices que dé las puntuaciones, pero ¿a quién voy a apuntar? Yo les doy un 0 a todos, pero un 0 así de grande. Esto es una pena, este Zaragoza es una pena. Habrá que mirar ya de una vez si lo de Gavi se soluciona o no se soluciona. Encima lo han expulsado, pero bueno, eso es lo de menos. Él es el que se tenía que expulsar, posiblemente. Pero, mientras paguen los del Atlético de Madrid, pues ahí va a estar Gavi, por mucho que en las redes sociales, según he visto, piden todos que se marche. En fin, vamos a ver qué pasa en próximos partidos, porque el de ayer era frente a otro equipo igual de malo que el Zaragoza. Y encima pierde en su casa. Esto no tiene solución de momento, que yo sepa, esto no tiene remedio. No se puede jugar peor, no se pueden hacer peor las cosas, por parte de los jugadores y por parte del entrenador. Que el árbitro ha estado muy mal, pues a lo mejor ha estado muy mal, pero no quiero echarle yo ninguna culpa, aunque haya expulsado a otro jugador del Zaragoza. Son ellos, los jugadores del Zaragoza y el entrenador, los que están deshaciendo al equipo. Es la realidad. Peor no se puede hacer. Yo que confiaba en que la cosa mejorase, pero veo que no, que esto no tiene mejora. Buenas noches. Gracias, Eduardo González, y vamos a ver si todos estamos en perfectas condiciones para el próximo partido. Hablamos también o escuchamos a Laura Ferrer. Hola, Laura. Buenas noches, Paco. Lo primero, quiero desear a todo el mundo unas muy buenas, felices fiestas, aunque realmente este fin de semana, en ese comienzo de la festividad de la Virgen del Pilar, no fue nada positivo para el Real Zaragoza, que de nuevo caía en el modular por 0-1. Un 11 inicial donde prácticamente fue los mismos, salvo Pomares, que fue baja de última hora, y en la que apareció también Marcos Cuenca. Un 11 similar, como digo, en esa victoria frente al Club Deportivo Mirandés, que a este paso se va a convertir o se ha convertido en el equipo fetiche para Gavi Fernández. Una primera parte donde Real Zaragoza pudo adelantarse en el marcador a una clara oportunidad, varias oportunidades de Marcos Cuenca. El equipo fue mejor que el conjunto andaluz y ya después en la segunda parte pues un bajón bastante
intenso el equipo de Gavi Fernández y donde los cambios por más delanteros que intentó Gavi Fernández que se fueran arriba, pues no pudieron perforar la portería del conjunto del Córdoba, que se adelantaba en el marcador y a partir de entonces prácticamente no se jugó nada. Yo quiero dar una parte para Rafael Sánchez López, que se mostró pues con una falta de criterio bastante intensa en cuanto al reparto de tarjetas y de cartulinas. Ya en el minuto 3 ya vio la primera tarjeta Tachi, estuvo ya bastante condicionado el partido y después lo que es lamentable es la aplicación del reglamento, el criterio a la hora de sacar tarjetas. ¿Por qué no vio la segunda amarilla Vilarrasa? Porque prácticamente era una mano que impedía que el jugador del Real Zaragoza se adentrara en el área. Una mano clarísima que era la segunda tarjeta. De hecho, es que dejó, el propio entrenador Iván Ania, con ese cambio, dejó, como se dice vulgarmente, con el culo al aire al árbitro. Y después, esa aplicación de la ley de la ventaja, sigue la jugada. Después para el partido, que ya lo tenía Andrada, lo había parado, y después le muestra la segunda tarjeta a Paul. Y luego la actitud. Yo siempre digo que los árbitros se pueden equivocar perfectamente. Hasta ahora varios errores y varios errores graves. Pero también la actitud, porque de cómo se dirigía a los jugadores, en esa actitud de superioridad, esas actitudes chulescas que sobran en un terreno de juego, y en el que se convirtió en el protagonista del partido. No es ninguna excusa, ya que el Real Zaragoza pues tiene falta de pegada, tiene falta de acierto y tiene falta de gol. Defensivamente el equipo ha mejorado muchísimo, con esos 3 jugadores en el centro del campo y con una defensa con Insúa y Tachi que se manejan bien por alto, pero realmente ahora nos está castigando la puntería, el acierto y la falta de gol. Otra semana complicada, veamos a ver lo que ocurre, pero desde luego lamentable de nuevo ese resultado, un equipo que se desangra sobre todo en la parte de arriba. Gracias, Laura Ferrer. Los árbitros, efectivamente, pero lo importante es conseguir puntos y marcar goles. Y terminamos con Sisto Genzor para que exponga también lo que él piensa no solo del partido, sino de la situación actual del Real Zaragoza. Muy buenas noches, Paco. Plenas fiestas del Pilar. Y ayer tuvimos en el Ibercaja Stadium nuestras fiestas del Pilar particulares. Tuvimos a la Virgen del Pilar, porque siempre está con nosotros. Tuvimos el Cachirulo, porque fueron las celebraciones de todos los aficionados en el Ibercaja. Tuvimos los Gigantes, que los Gigantes pues es toda la afición que no falla, sean las horas que sean, el día que sea, la afición sigue estando ahí. Tuvimos el Cabezudo, que es Gavi, que Gavi sigue siendo el cabezudo de siempre. Tuvimos el Cierzo, que en algunas fases del partido fue protagonista del tipo de juego que se estaba desarrollando en el campo. Y tuvimos hasta nuestro tragachicos particular, que fue el árbitro, que a base de tarjetas y de pitar lo que no se debe pitar e incluso saltarse el reglamento, amargó la fiesta de los Pilares a más de uno con la colaboración del equipo de Gavi, que no supo ganar a un Córdoba y que perdió lamentablemente 0-1 con gol en propia puerta de Francho. Hablo del cabezón, de los cabezudos. No tanto del cabezón, porque está cabezón como cabezudo de Gavi, porque yo creo que se volvió a equivocar. Yo creo que lo de Gavi sigue siendo un experimento fallido, sigue siendo un experimento que está durando demasiado, y ayer lo volvimos a ver. Volvimos a ver que cuando mejor está jugando el equipo, cuando mejor estás abriendo las alas, cuando mejor estás volviendo a llegar, porque creo que la primera parte de Real Zaragoza, excepto por algún desquicie arbitral, estaba jugando bien, fallando ocasiones muy claras delante de la portería del Córdoba. Ayer en ese momento hace un cambio de sentido de juego que nadie entiende. Quita Cuenca, que posiblemente estuviera fatigado, pero quita también a Moyano, que estaba actuando muy bien sobre la banda izquierda y además ayudando mucho a Trascende en las subidas de balón y además entrando por el centro. Incomprensiblemente mete a un jubilado Valeri en posición de Moyano. Tampoco entiendo el cambio de Cuenca por Pausans, cuando puedes hacerlo mucho más fácil y meter a un Juan Sebastián en su banda de lateral, que es un lateral profundo, y subir a Francho delante, que te hubiera hecho muchas más ayudas y menos daño que el que hizo en el gol de interior que de lateral. Pero todo eso se sumó para que en un gol desgraciado, un gol que nos metemos en propia meta, pues nos llega a marcar el devenir del partido.
A partir de que el Córdoba marca, aquello es el desastre. El nerviosismo de Gavi, que lo lleva patente y creo que se transmite a los jugadores desde el inicio del partido, convierte al Real Zaragoza en una caricatura. Todo era sacar delanteros, todo era mover el banquillo, sin ningún tipo de posición, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de táctica, sin ningún tipo de cómo tenemos que jugar, y eso se convirtió en un correcalles. La cantidad de delanteros acumulados no se correspondía con lo que debíamos hacer. Despobló un centro del campo que estaba funcionando bien. Volvió loco a la defensa. Los delanteros no sabían en qué posición tenían que entrar y en qué posición tenían que hacer. Porque eso no se había ensayado. Porque eso no se entrena durante la semana. Porque no llega a esa situación. En vez de tranquilizarse. Que de acuerdo que el árbitro nos puso nerviosos y puso más nervioso a Gavi que a nadie, y que se tenía que haber tranquilizado, motivó que todo esto fuera ya el final, con la subida de Andrada a rematar, sin saber dónde tenía que ponerse. Todo eso nos lleva a ¿qué hacemos con Gavi? ¿Confiamos o no confiamos? Mucho le debemos a Gavi como jugador, mucho le debemos también como persona y zaragocista, pero creo que el cariño, el respeto que le tenemos a Gavi como persona, como zaragocista, no tiene nada que ver con la profesionalidad y no tiene nada que ver con lo que se está cogiendo en el Real Zaragoza, y que en este momento el máximo responsable sea Gavi, y que yo creo que haya que tomar medidas drásticas, porque contra más tarde se tomen, mucho peor va a ser para el Real Zaragoza. Felices Pilares, y a ver qué nos pasa el próximo sábado en Almería, que puede ser, como fue el fin de Ramírez, el fin de Gavi. Un saludo, hasta luego. Gracias, Sisto. Pues se nos va yendo el tiempo, aunque tenemos todavía cosas que decir. El bar de Marta nos dice que vamos justitos, o sea que, y tenemos muchas cosas. Unas declaraciones de personas a los que tú entrevistaste rápidamente. Tengo que hacer un matiz, lo digo porque puede parecer, que no es mi intención, que solo aparezcan señores o chicos. Es que las chicas no quisieron ponerse, excepto una, y luego al final hay dos señoras que salen juntas porque les daba vergüenza y compartiendo declaración les daba menos. Pero quiero decir, por aclarar. Sí, pero cuando tengo solo un apunte que hacer, sí, que es... Haz el apunte. Tú estuviste ayer en el Iberchapa, ¿no? Sí. Vale. Con una tortilla maravillosa, vale, de... Que aparte, en la entrada cacheaban a la gente, los tuppers no dejaban entrarlos al campo, debe ser que porque sabían que el árbitro igual se llevaba un tupper en la cabeza. Pero no iba a eso, me voy a que cuando acabe el partido ya hay circos en Valdespartera, no hace falta que hagamos otro. Entonces, que me expliquen a mí los jugadores por qué solo pueden ir a pedir perdón al fondo donde está el Ligallo Fondo Norte. Los demás que somos bordes, somos invisibles, no tenemos madre, no pagamos el abono, ¿qué cojones pasa? Ellos son diferentes a nosotros porque animan más, porque cuando les han de insultar son los primeros que les insultan. Entonces yo ayer, esa comitiva que iban ahí a paso de Semana Santa, camino de la portería, para luego llegar Francho, saltar la valla, ponerse a hablar con ellos, a darles no sé qué tipo de explicaciones, para que luego les aplaudan y que canten Zaragoza ole, ole, después de oír a Francho, pues mire, si quiere ir al circo, señores, váyanse ustedes al de Valdespartera y dejen de hacer el circo gratis. Yo muy bien, ¿no? Solo un apunte, y es, me sorprende que ayer la rueda de prensa fuera tan cortita. Bueno, yo no soy un gladiador, pero en la sala de prensa, después del rendimiento del equipo, después de no saber nada de lateral derecho, o sea, después de que salga Valeri, es que había tantas cosas que preguntar después del partido de ayer, de la situación del equipo, de por qué mete al final 4 delanteros y nadie para subir el balón, que me sorprende que sean tan cortas, porque entiendo que había muchas cosas que preguntar y que a la gente le gustaría saber. Pero sabemos que desde hace varias temporadas resulta que, bueno, quizás los que acudan a la sala de prensa no tengan ese interés por preguntar determinadas cosas, que quizás les digan que no pregunten, porque al fin y al cabo lo que se necesita es tranquilidad, pausa y remar todos en la misma dirección. No, y que según lo que preguntas te puedes soltar que es una gilipollez, que eso lo hizo hace 2 semanas. Entonces, claro, como conocen al personaje, cuando le vayan a preguntar de fútbol, el que pregunta dice, pero si me va a contestar de baloncesto. Pero digo porque el partido empezó a las 2 de la tarde y no vas, por ejemplo, la gente de los periódicos no tenía prisa, no va con el tiempo en los talones, no tenía prisa, con lo cual no había ningún problema para preguntar todo lo que había que preguntar. Vamos con 2 asuntos, primero con el arbitraje y segundo con lo que habéis puntuado, lo que hemos puntuado todos,
que al final pues son menos puntos. Porque, claro, yo he votado 0, por ejemplo, como tú, y no sé como quién que tengo aquí a punto, pero como no llevo... Yo solamente he puesto un 2 a Cuenca. Sí. Entonces, lo primero, al arbitraje, que sí, que es muy malo el colegiado, que tenía ciertos aires de soberbia y que desde luego, pues, que le piten 6 faltas en la primera parte al Zaragoza y que sean 4 tarjetas amarillas, es una pasada cuando el otro equipo había doblado en faltas. Y sin embargo 2, a los otros solamente 2 con muchas más faltas. Pero claro, si nos quedamos en lo de ayer, pues es que volvemos otra vez a lo del club. Este club es una banda. O sea, el equipo es una banda que no toca. Y los del club es una banda que no sabemos si toca o no porque no sabemos quiénes son. Que van a su otro negocio. Van a su otro son. Claro. Vale. Lo digo porque pues está muy bien tener redes sociales y concretamente hay un tuitero que se llama Zaragoza ARG, Sí. que hace un resumen de las 8 arbitrajes que hemos sufrido. Bueno, pues cambio de criterio, expulsión en contra la Andorra, que nos expulsan a un futbolista por ser el último, y en Castellón la de Bagdad, que es la misma jugada, no saca tarjeta roja a favor del Zaragoza. El gol del empate del Valladolid nos lo anulan porque trazaron una línea que después de muchas repeticiones no sabemos si estaban fuera de juego o no, el 1-0 que era del Zaragoza. El atraco contra el Albacete, penalti anulado por el VAR y gol anulado inventándose un fuera de juego no usando el semiautomático. Entonces, claro, si al final seguimos contando todos los errores, eso sí, el director general, por favor, desde aquí, como ayer hizo durante el partido, tranquilidad, el vermú lo mejor posible, las fiestas. Por cierto, igual que digo todo lo malo, voy a decir lo bueno. Antes del partido, que por cierto solo se puede pagar ahora con tarjeta en los bares de la Romareda, está bien que la Comisión Europea quiera que desaparezca el dinero físico para que tengamos todos mayor control por los estados miembros de la comunidad. Y entonces sepan lo que gastamos y lo que dejamos de gastar. Pero ya me parece una broma que solo haya que pagar con tarjeta. Pero dicho esto, llamaron a la categoría infantil de Baluarte Aragonés y estuvieron bailando los sitios de Zaragoza en dos pases en la previa del Real Zaragoza en el exterior del estadio. Bueno, pues iniciativas de este tipo, lo del Cabezudo, pues para gustos, y lo de Valeri, que no era el Cabezudo, lo de Valeri, pues lo habíamos comentado. Bien, me estoy quedando un poco sorprendido por la rapidez en contar tantas historias. Yo insisto y repito que es verdad que al Zaragoza le han perjudicado ya los árbitros, pero para mí el arbitraje de ayer posiblemente sea el más dañino de esta temporada y de muchas temporadas, porque es el típico arbitraje que no te deja pasar el centro del campo, que solo te pita faltas, que deja que el contrario te corte el juego. Y ese es el principal perjuicio para Zaragoza. Pero, repito, insisto, eso no nos debe hacer olvidar que el equipo tampoco jugó para mucho más. Vale. Exactamente. Y hay otro tuit que es archivo. El VAR. Vale, archivo VAR precisamente se llama, que puntúa a todos los árbitros de primera y de segunda. ¿Vale? Pues en la primera jornada nos pita González Díez y le dan un 5. En la segunda, Pérez Hernández le dan un 7,5. La tercera, Cid Camacho, un 6. Sánchez Villalobos, un 4. Valencia Caballero, un 3,5. Ojaos Valera, 3,5. Orellana Cid, 5,5. Y Sánchez López ayer, un 3. Media de los arbitrajes del Real Zaragoza, 4,9. Pero usted no saque un comunicado. Usted siga viendo el partido con gafas de sol. No se molesten por nada, que ya iremos a pasar frío y calor allí, que para eso pagamos, usted cobra, pero defender al club, que lo defienda Rita la cantadora, que da igual, igual. Pues vamos ahora con ese trofeo que nosotros habíamos instaurado para el mejor jugador del Real Zaragoza y que casi vamos a tener que restar puntos y no va a quedar nadie, va a quedar desierto. Solamente una puntualización. El otro día coincidimos en la peña de la fiesta de los bomberos, la Peñar de París, donde hicieron un homenaje a Paquet Higuera, Sí. y que fue apagafuegos de honor, pero el apagafuegos de la temporada lo dejaron desierto. Se hace entre las votaciones de los bomberos de Zaragoza, que son socios de la peña. Porque esto va encaminado a lo que pasa este año también. Exactamente. Bueno, las votaciones de Eduardo González, Laura Ferrer, Sisto Gentor, Rafa Ruiz, Isidro Libán, Fernando Muñoz, Andrés Ramírez y yo. Yo ya insisto en que he votado 0. Pero al final han salido pues unas votaciones curiosas, como por ejemplo Cuenca 17 puntos, ¿quién es? Akuku 4 puntos, Saidu 2 puntos, Insua 2 puntos y Dani
3 puntos. Y el último que ha puntuado es Guti con 1 punto. Total, que sigue en cabeza Saidu con 68 puntos. A continuación, Akuku con 62, Dani con 33, Cuenca con 31, ¿quién es? Con 22, no lo veo bien. ¿Guti? No, Adrián. Es que Adrián sigue estando entre los mejores. No, lo que es curioso es que Cuenca vaya tercero habiendo jugado 2 ratos. Efectivamente. Pero esto es que ha jugado solo 2 partidos de inicio y ha sido el mejor del equipo. Los 2 partidos. Pero bueno, yo creo que vamos a ver, no sé si pasará algo esta semana o no pasará, porque creo que se han ido de vacaciones a Madrid los dirigentes que están aquí, porque como es fiesta en Zaragoza, pues supongo que tendrán otros menesteres que realizar. Y claro, sí, ayer hubo llamadas de teléfono y no sé qué, y que te llamo, que no te llamo, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, que tengo que irme, que tal, que igual. No sabemos lo que va a ocurrir. No solo es que no haya plan B, es que no hay plan A. Yo lo que veo, Paco, repasando la clasificación, es que estos en lo único que se fijan, como no aspiran a nada más, es que estás a 2 puntos de salir de la zona de descenso. Bien. Y yo creo que es en lo único que se fijan, porque como no aspiran a nada más... Claro, pero eso hoy. Claro, bueno, pero es que sí, si no ganas a nadie, lo he dicho antes, es que cuando vino Jim en aquel diciembre tenía el equipo 10 puntos sobre 18 partidos y tuvo que hacer una machada y le sobraron 2 partidos para salvarse. Pero es que, claro, milagros no se producen todos los años. Pero que estoy contigo, pero que yo viendo la clasificación... Es la única excusa, y que no somos últimos, y que no somos últimos. Y que dices... Oye, como yo no aspiro a nada más, ya está. Estoy a 2 puntos de salir, sí. Pues vamos a ver si este hombre le da una vuelta a la situación que para mí es imposible. Por cierto, en la encuesta no he puesto todo lo que dijo la gente, porque estaba la gente ayer hirviendo, no, paso más. Pues vamos a escuchar lo que decían algunos de los seguidores del Real Zaragoza después del partido para completar también este grupo de opiniones que nosotros les hemos expuesto aquí en minuto 32 de la 8 Zaragoza TV en este rato donde efectivamente está subiendo el tono de voz y también las pulsaciones de los que estamos aquí y de los que están allí. ¿Crees que debe de continuar el entrenador del Real Zaragoza? Yo personalmente sí que confío en Gavi y creo que hay que dar tiempo. Lo que pasa es que últimamente por los resultados no están acompañando, tampoco hay suerte. Pero sí, yo personalmente sí que creo en él. ¿Creo que debe de echar de Zaragoza a Gavi? Más que echar a Gavi, creo que tienen que hacer un cambio de dinámica, tanto el equipo como la directiva, y tienen que recapacitar sobre el principio de temporada que han hecho y mejorar lo que queda de temporada para no descender a la primera ref. Dicho lo cual, ¿hay que echar al entrenador o no? Yo creo que hay que cambiar algo, no sé si el entrenador o el equipo o la directiva, pero algo hay que cambiar seguro. Vale. ¿Cree que debe de cambiar el Real Zaragoza al entrenador? Primero el entrenador y luego bastantes más cosas. ¿Pero primero el entrenador? Primero el entrenador, sí. Vale, muchas gracias. ¿Cree que debe de echar el Real Zaragoza al entrenador? Yo creo que sí que debe de cambiar el Real Zaragoza de entrenador, porque está consiguiendo muy pocos puntos y el Zaragoza como equipo no está jugando bien. Bueno, pues ¿cree que debe de cambiar el banquillo del Real Zaragoza de inquilino? Yo creo que sí porque la dinámica que estamos llevando no es buena para los primeros partidos. Más vale que sea ahora, que no sea luego más tarde y luego lo pesemos, tengamos que salir de ahí de los puestos ganando partidos in extremis. Bueno. Y luego sí que es verdad que hace falta un poquito de un delantero que meta gol. Es que lo que nos hace falta, un delantero que meta gol, porque no juegan tan mal, pero no tenemos gol. ¿Cree que el Zaragoza tiene que cambiar de entrenador? Sí. ¿Quiere que el Real Zaragoza cambie de entrenador? Debería cambiar. No es que quiera, debería cambiar. A mí me gusta Gavi, me gustó cuando jugaba en el Zaragoza, cuando era Atlético de Madrid y me ha gustado. Pero no es entrenador para el Zaragoza. Tiene que ser más duro y saber colocarlos a todos los jugadores, que creo que no lo sabe colocar. Vamos, deberíamos cambiar, ¿eh? No es que no quiera que se vaya, deberíamos. ¿Cree que el Real Zaragoza tiene que cambiar de entrenador? Yo creo que sí, porque la verdad los últimos resultados no están siendo muy positivos por Zaragoza. Necesitamos un cambio grande para poder ascender, que es al final lo que queremos todos. ¿Vale? No tiene que cambiar, hay que dejarlo y que haga su trabajo y lo hará bien. O sea, ¿hay confianza en eso? Sí. Sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Sí, no me parece bien lo que está haciendo, está organizando
muy mal nuestros números, nuestros jugadores. Yo creo que no están felices, no juegan a lo suyo. Yo creo que sí, porque no está consiguiendo el objetivo que todos queremos, que es que ascendamos a primera. En mi opinión sí, porque lo que está haciendo con nuestro club está bastante mal, no estamos consiguiendo el objetivo que era ascender, de hecho está haciendo todo lo contrario, no sabe dirigir a los jugadores y eso. Pero yo creo que no, porque es una institución zaragocista y yo pienso que hay que darle tiempo, hay que esperar y confiar en él. Bueno, yo creo que actualmente deberían echar al entrenador del Real Zaragoza. Bueno, yo creo que la situación actual del Real Zaragoza podría ser bastante más favorable si echaran a Gavi. Muchas gracias. Sí. Sí, porque no hemos ganado y estamos aquí, que ya no podemos más. Es una vergüenza que el Zaragoza, siendo una capital importante, tengamos el Real Zaragoza que tenemos. Y eso que ha habido, como decía Fernando, pues algunas que no se han colocado porque la verdad es tampoco podemos estar... No, y porque la encuesta, o sea, la pregunta era muy fácil. Sí. ¿Usted cesaría a Gavi, sí o no? Sí, exactamente. Tampoco hacía falta más, pero bueno, había alguno que se te paraba y te decía, hay que echar a todos. Luego otro decía, pero es que lo tenían que haber echado pero el primer día, antes de que viniera. Pero eso es dentro de lo que nos ha puesto lo más suave. Luego ya entraban descalificaciones y demás. Bueno, ahora preparéis un minutito para el final porque ha vuelto nuestro compañero Michel Alcaraz. Y vamos a echarle un vistazo al conjunto de la segunda división, donde hay 20 equipos por encima del Real Zaragoza. Y volvemos a establecer conexión con Michel Alcaraz, de vuelta con Media Aragón de la Feria de Turismo de Cuba, donde recuerden que nos informó en una conexión internacional desde allí. El sábado pasado no pudo entrar porque no se había cerrado la competición y es posible que regrese pronto al continente americano, a ver si podemos conectar con él, por ejemplo, en Honduras o en Belice, que es un buen sitio, desconocido completamente, pero debe ser maravilloso. Michel Alcaraz, viajero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches, minuto 32 y a todos nuestros seguidores. Retomamos nuestros comentarios acerca de esta liga tan emocionante como es la Hypermotion. Octava jornada ya disputada, esto ya va un poquito en serio, primer sexto de liga lo pasamos la semana pasada, una semana pasada que fue súper rara, una victoria en 11 partidos, un dato increíble. En esta ocasión ya con 10 partidos disputados a falta del que están jugando ahora, tenemos ya 6 victorias locales, que es un poquito un dato más normal. La primera se conseguía por parte del Ceuta ante el Eibar el pasado viernes, le expulsaban a un jugador al cuadro vasco y eso facilitó las cosas al cuadro ceutí, que ojo, se ha puesto ya con 11 puntos, ha cogido el pulso a la clasificación y ahí está con 3 victorias ya, precisamente ante Huesca y Zaragoza. El sábado teníamos el partidazo de la jornada a primera hora, D+1, Almería 1, se adelantó el Almería de Rubí por mediación del italiano Federico Bonini, empató Jeremai Hernández, un golazo que os recomiendo que lo veáis, aunque no ha sido el mejor de la jornada. El Depor con ese empate que sigue en lo más alto de la tabla. Por la tarde teníamos a las 6:30 la victoria del Leganés en Andorra. Aquí sí que ha sido el golazo, yo creo que no de la temporada o del año. No os lo perdáis, una falta desde 40 metros de Duc para el Leganés con folla seca, 3 dedos, espectacular. Hacía tiempo que no veía un gol tan bonito. Ganó el Leganés en Andorra. La Andorra se ve frenada su revelación de la temporada, pero sigue en playoff y el Leganés pues que ve como las aguas bajan más calmadas. El Huesca hacía un Eibar otra vez. Tercera victoria del Huesca en el minuto 94 en Tamac de cabeza hacía el delirio en el Alcoraz en un partido muy malo tanto de Huesca como de Burgos. El Huesca se adelantó en el marcador por medio de Dani Luna. Al final empató en la segunda parte con un penalti infantilísimo de Pulido a pesar de su veteranía y en el último instante en Tamac, que había salido hace 10 minutos, su primer tanto y ponía 3 puntos y disparaba al Huesca otra vez en playoff para olvidar las 2 últimas derrotas. Cerrábamos el sábado con la goleada tremenda en media hora, 5-0 del Granada ante la Real Sociedad B. Ya el Granada parece que ha resucitado después de su triunfo en el Alcoraz y el Sanse pues que ya ocupa el último puesto junto al Real Zaragoza en la clasificación. El domingo habéis hablado sobradamente de esa dolorosa derrota del Zaragoza en el partido del Bermú, un clásico, no ganar en las fiestas del Pilar, y ojo que el Zaragoza se ha metido en un lío tremendo, abajo hundido en la tabla, pero ya lo habéis comentado. En la tarde del domingo teníamos la victoria del Castellón ante el Sporting,
Ojo al Sporting, que después de 3 victorias nada más empezar, lleva 5 derrotas seguidas y Asier Garitano me parece que puede peligrar bastante su puesto. Y por la tarde teníamos la victoria del Racing ante el Málaga, muy solvente, 3-0, marcó Villalibre, marcó Andrés Martín, los clásicos, ya está el Racing arriba, eso sí, el Málaga le expulsaron a un jugador y también a Montero, y fue también más fácil que el Racing ganara. Valladolid y Mirandés empataban a 1, hemos oído toda la semana que el Mirandés es muy malo, pero el Valladolid tampoco lo ha podido ganar, y otra pifia de los pucelanos cuando perdieron la semana pasada con la Cultural y ahora con el Mirandés. Y hemos cerrado la jornada del domingo con ese duelo amarillo clásico Las Palmas-Cádiz, hasta el 85 empate a 0, y en un saque de esquina de Jonathan Vieira, Sergio Barcia ponía el 1-0 ayer domingo y hacía que Las Palmas se meta en playoff y el Cádiz se quede sin las mieles de poder ser líder. Ahora mismo está jugando Cultural y Albacete, o sea que la clasificación por arriba, Depor y Racing en ascenso directo, viene el Cádiz, el Andorra, Las Palmas y Huesca en playoff, y en descenso ha entrado el Málaga con 8 puntos, junto a la Cultural, depende de lo que suceda, Real Zaragoza y Sanse, colistas de la tabla. Nada más, compañeros, hasta la próxima semana, felices fiestas del Pilar para todos y muy buena semana. Gracias, Michel Alcaraz, que tiene una semana además de fiestas del Pilar muy intensas con Media Aragón, el musical Mamma Mía, Melendi en el Espacio City y Oktoberfest en Valdespartera, además de la actualidad deportiva semanal. O sea que el que se lo va a pasar mejor de todos va a ser él. Minuto último antes de que yo cierre este programa en la 8 Zaragoza TV, este minuto 32, que ha sido muy contenido, pese a algunos brotes verdes, de cierta intensidad que han tenido nuestros compañeros Fernando y Andrés. Pues por resumir un poco el programa, insisto, no sé si todavía continúa el entrenador en su cargo. Me parece que es un gasto innecesario el que siga estando allí. Si usted es, como Víctor Fernández, se considera una persona de fútbol y solamente tiene contrato hasta final de temporada, cosa que también voy a poner en duda, debería de recoger sus cosas y marcharse a su casa. Y al encontrará el señor Bucera, algún equipo, el Puerta Bonita, el Alcorcón, algún equipo donde usted pueda seguir entrenando y matando su tiempo libre, porque creo que por necesidad no es entrenador, o sea, que tiene la vida más que resuelta. Dicho esto, si a Chema India se le pasa por la cabeza lo de Abelardo, me pasará a mí como te pasa a ti con Pepe Mel. Nos produce una alergia y entonces espero que Abelardo, que no ha hecho nada en el fútbol siendo entrenador, no venga aquí a intentarlo, porque ya estamos hartos de gente que viene aquí, que esto no es Operación Triunfo, que no hace falta que vengan aquí a experimentar con gente a ver si sale un Bisbal. No, que no necesitamos eso, necesitamos un entrenador que sepa defender el primer palo, que sepa a qué tiene que jugar su mediocampo, que el tribote sepa organizarse, cómo tiene que ir uno a buscar el balón y otro a recogerlo, a empalmar con la delantera, que no juguemos con 4 delanteros y que las cosas tengan una lógica, y a ser posible que durante la semana se entrene algo, porque los córners no están entrenados, las faltas tampoco y el sistema de juego tampoco. Así que, por mi parte, lo dije, no tenía que llegar al día 13, lo dije en agosto, al 13 de octubre no tenía que llegar, no me voy a alegrar, pero creo que en Almería, como le pasó a Ramírez, será su último partido. Buen corte de pelo, tiempo invertido por el peluquero o la peluquera, y desde luego eso sí, mejor que el, ¿cómo se llama el chico este que se cortó el pelo? Valeri, que se lo ha rasurado, ¿no? Que está entrado en carnes y ese pelo rasurado. Pero claro, es que la cabeza tan blanca, porque no le ha dado el sol, porque nunca ha estado sin pelo. Sí. Claro, ayer había gente que pensaba que era Mollejo, sí, otros que era Mr. Proper, la verdad es que aquello era un desastre. Bueno, yo voy a ser, está Musocarro, no ha empezado un Musocarro en las fiestas, Fernando, yo voy a ser breve, muy breve. Un equipo que solo ha marcado 4 goles, que ha conseguido los resultados que lleva el Zaragoza y que no juega nada, pide cambio de entrenador. Pero esto no es tener manía, ni que sea Gavi, ni que sea otro, sino simplemente los datos indican que hay que cambiar, hay que buscar un cambio en el banquillo. En el fútbol, como no puedes echar a todos los jugadores, porque a mí me apetecería quitarme a varios jugadores de los que hay ahora, o que se fuera alguno de ellos, hay que cambiar en el banquillo. Entonces veremos a ver. Está claro que en Almería debería ser la última, bueno, no debería ser, ya no tendría por qué ser, pero parece que será la última oportunidad. Yo estoy convencido de que si el equipo no pierde
no Gavi lo veremos todavía algún partido más en la Romareda, y que evidentemente esperemos que el Zaragoza tenga una reacción ante un equipo que no va bien, pero que vuelve a tener de las mejores plantillas de la categoría. Por lo tanto, la cosa no pinta bien para ese partido, pero bueno, como en fútbol y en esta segunda división pasan cosas tan extrañas, decía Fernando antes que al entrenador del Sporting lo han echado. Pero es que el entrenador del Sporting ya lo tenía que haber echado la semana pasada, porque un equipo con el equipo que tiene ganando 3-0, el equipo contrario en casa no te puede marcar 4 goles. Pero esta es la segunda división que nos toca vivir, y este es el Zaragoza que nos toca vivir. Que nos toca vivir y nos toca sufrir. Pues Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX y mi referencia vital, escribió que la vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento, un oscuro empeño y un tormento. Y él lo conoció los últimos 15 años del Real Zaragoza, que si no el hombre se precipita al vacío. No creo ser pesimista cuando comento como un pensamiento hacia la afición del extinto Coliseo zaragozano que soy incapaz de ver una solución a corto y medio plazo, y que si la situación continúa sin tomar medidas urgentes y prácticas va a ser muy difícil mantener la categoría. Aunque es posible que esa opción ya haya sido contemplada por el Real Zaragoza con motivo de la deuda, la construcción del estadio, el Mundial 2030 y los 75 años de cesión a la propiedad de la explotación de la Romareda y sus negocios, además de otras posibles intervenciones inmobiliarias. Yo no sé qué pensar. No hay nadie delante del timón zaragocista, que parece la flotilla Agaza de estas semanas, con más vanidad, utilidad personal, publicidad gratuita y desconocimiento real de lo que allí ocurre, además de la ayuda al sumo pontífice de la Moncloa. Si pasa algo de aquí a final de semana, se lo contaremos en Minuto 32 en la 8 Zaragoza TV. Sean ustedes felices.